Bueno, buenas tardes de nuevo. Yo soy el contador Hernán Ávila. Vamos a empezar a ver las clases prácticas de Contabilidad 4. En Contabilidad 4 lo que vamos a ver es el análisis de los estados contables. Acuérdense, los estados contables son 4, los estados contables básicos son 4, el estado de situación patrimonial. Hola, Nahuel. El estado de resultados, recursos y gastos para las entidades sin fines de lucro. El estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo efectivo. Luego están las notas y los anexos, ¿sí?, que conforman la información complementaria. No se hagan problema por la asistencia queda registrada. A ver, Recording in progress. Empiezo a grabar la clase. La asistencia va a quedar registrada en el aula de Zoom. Sería bueno que ustedes puedan, en la medida que tengan alguna duda, activar los micrófonos, si quieren activar las cámaras también, de manera tal que la duda sea lo más rápidamente contestada. También pueden interactuar en el chat, pero por ahí es más ágil el micrófono. Bien. Les decía que por ahí el chat, a veces cuando uno comparte pantalla no se ve, entonces se entera tarde de esas dudas. Así que bueno, siéntanse con total libertad de poder intervenir, poder preguntar y demás. Consulta, que me pregunta acá qué día vamos a tener las clases teóricas. ¿No tienen subido en la plataforma el micronograma de clases todavía? Profe, las clases teóricas las subieron en plataforma Moodle, pero no avisan link ni nada de eso. Ah, están subidas solamente las clases grabadas, ¿así es? Claro, así están grabadas, por eso preguntábamos si van a dar por Zoom. A eso creo que se refiere. Ah, desconozco. Las clases teóricas las suele dar la contadora Navas. Sería bueno si ustedes se pueden comunicar con ella vía plataforma, como para que ella les comente qué días y a qué hora serían las clases, ¿sí? Hola. Profe, Sí. Sí, te escucho. ¿para qué registrar las en el usuario de alguna aula? Te escucho muy mal, yo no sé si usted te lo ha escuchado bien. Les decía que al grabar yo la clase y hacer la clase dada en una aula Zoom de la facultad, queda registrada la asistencia de ustedes en ese aula. No sé si esa era, Valeria, lo que me preguntabas. Sí, profe, lo que le preguntaba era si tenemos que ingresar al Zoom con algún nombre en particular. Lo preferente es que ingresen así como están ingresando ustedes, con el nombre, apellido y la libreta universitaria. ¿Bien? Ah, bueno, profe, gracias. Pero es importante la asistencia a clases, pero más importante es que ustedes vayan entendiendo los conceptos, ¿sí? De manera tal que si ustedes después estudian en sus casas o vienen a clases o quieren escuchar la clase, lo puedan hacer, digamos, con un sentido más concreto del concepto. A ver, me están preguntando acá fechas de parciales. Los parciales, les doy fecha tentativa, no es una fecha definitiva. El primer parcial sería el 7 de octubre, tenemos casi un mes de esta fecha.
7 de octubre, que es un día jueves. Y el segundo parcial, todo esto es, digamos, por ahora, ¿no? Así. El segundo parcial sería más o menos alrededor del 25 de noviembre. ¿Sí? En principio serían esas las fechas. Ya seguramente la contadora se va a comunicar con ustedes en forma, en forma oficial, ¿sí? Profe, Sí, una pregunta. ¿Podría hacer el cambio de comisión para la comisión 1 de 4 a 6? sí, yo creo, informalo por favor, Lorena, Sí, informalo porque, por las dudas, para tener un control, así que yo no tengo problema, ¿sí? bien, ¿a quién le informo? Mandan un mail a la contadora Navas, ¿sí? O a la Ajá. contadora Norma Díaz Ruiz. Están los mails en la plataforma, ¿no es cierto? Ah, listo. Listo, profe. Voy a hacer eso, Claro, gracias. informarles a ellos, como son clases por Zoom, Sí, no hay una, digamos, limitante en la cantidad de alumnos por comisión, ¿sí? bien. Los Sí, docentes vamos a rotar, es decir, vamos a dar, em, vamos a hacer una especie de, digamos, de cambios. Algunas veces estaré yo a la tarde, a las 6, otras más temprano, y los otros docentes lo mismo. bien. En caso que me autoricen, con respecto a la plataforma, tengo que darme de baja en la que estoy ahora y poner la contraseña con conta 4, comisión 1, ¿sería? ¿O el Entiendo que contenido de la plataforma va a ser igual para ambas comisiones? es el mismo para todos, Claro. pero O por la sea que duda podría preguntar. quedarme en la que estoy o me cambio. No, podrías quedarte, sí, sí. O sea, Ah, bien, digamos, la plataforma Moodle de Contabilidad 4 es la misma independientemente de la comisión. ¿Sí? bien. Sí. Bueno, profe, gracias. De nada, Lorena. ¿Qué me pregunta Nahuel? Ah, está ardiendo el chat. A ver. El profe, ¿el parcial será virtual? Me pregunta Figueroa Ángel. Hasta ahora sí, Ángel, hasta ahora todo es virtual. ¿Sí? Pero bueno, no sabemos, como se están abriendo algunas actividades, quizás algunos puedan ser presenciales, no lo creo. ¿Sí? Si es promocional, esto depende bien en cómo va a definir la contadora Navas la promoción. ¿Sí? La materia sí es promocional. ¿Sí? Y acá me preguntaba Nahuel, ¿los parciales son únicamente prácticos? Sí, son prácticos. Nada impide que la práctica tenga que ir relacionada con la teoría. La teoría, chicos, es como cuando ustedes antes compraban un televisor y para configurarlo adecuadamente tienen que leer antes, ¿no? El manual. Bueno, acá es lo mismo. Para hacer un adecuado análisis de estados contables desde el punto de vista práctico, tienen que tener un adecuado conocimiento, una adecuada preparación teórica. Profe, A ver, acá me pregunta Carrizo si se puede acceder en forma promocional, en forma condicional a la promoción. Todo lo que sea consultas relacionadas con el régimen promocional, yo les pediría que directamente lo consulten con la contadora Navas, que es ella quien va a ir definiendo los términos de la promoción. ¿Sí? ¿En qué términos se van a poder promocionar la materia? De nada. Sí, ¿qué más quería comentar? O sea que conmigo hoy es la primera clase que han tenido. Me refiero, ayer las clases teóricas eran grabadas, ¿así es? Sí, profe. Y a las 4 había una comisión a las 4, ¿también estuvo a las 4 o no? No saben. Sí, profe, creo que está dando la contadora Jaime.
La contadora Jaime, sí, yo salía. Ella estaba así habíamos quedado. Ella a las 4, yo a las 6. Bueno, ¿algo más para que arranquemos? Profe, Sí, Nahuel. le hago una consulta. Con respecto a los parciales prácticos, ¿cómo va a ser la modalidad? Porque yo la estoy recursando a la materia para ver si la puedo promocionar. Ujú. Y la última cursada fue como que no se entendió la cátedra, cómo tomar el primer y segundo parcial, que fue diferente. Y en el segundo parcial habían hecho como algunas tipo rompecabezas en la plataforma Moodle que nunca nos perdimos mucho tiempo, me acuerdo, porque no nos habían indicado bien cómo había que hacer, habían demorado mucho y no se entendió la modalidad, si van a repetir para el primer parcial esa modalidad o cómo va a ser el parcial. Vamos a tratar de haber aprendido de los errores, Nahuel. Bueno, Ha sido un caos el año pasado. sí, fue la verdad que no se entendió la modalidad, cómo tomaron. No, no, no nos fue bien. Vamos a tratar de que este año sea más ordenado. Por lo menos el primer parcial, que seguramente yo voy a tener una participación muy activa, voy a tratar de que sea más ordenado. Profesor, igual existe la posibilidad de que sea presencial el parcial, porque creo que andaban diciendo de que podían ser los finales y los parciales presenciales. Guadalupe, mirá, Mayra o Guadalupe. Cualquiera de las dos, profe, yo digo, de las dos formas. Mayra, bueno. Mira, Mayra, es todo una incógnita. Sería muy bueno que sean presenciales, porque va a ser más fácil para ustedes, para nosotros. Profe, es que No, sí, es verdad, o sea, los parciales de la materia son larguísimos como para tomarlo por modalidad online, digamos. Nahuel, O sea, vos solamente. el primer parcial, me acuerdo que era lo de los análisis, fue larguísimo, o sea, son largos, digamos. Eh, mi caso, tuve la mala suerte que me quedé sin internet y no pude entregar el primer parcial. El año pasado fue un caos porque ni ustedes ni nosotros sabíamos bien cómo iba a ser el tema. Eh, Completándole a Mayra, yo creo que esto es una incógnita, no sé qué va a pasar de aquí a un mes. Si fuese por mí, yo hubiese tenido clases presenciales desde el año pasado, pero no soy yo el que dicta las normas. Esto escapa de una política a nivel nacional, y la universal del Ministerio tanto de Salud y de Educación. Y el rector y el decano deben acatar esas situaciones. Hoy por hoy es diferente y estamos en un camino hacia la normalidad o la nueva normalidad. Quiera Dios que podamos hacer los presenciales. Reitero, es más fácil para ustedes y para nosotros. Con respecto a la longitud del parcial, quizás el año pasado una vez se haya medido mal, o se haya mal medido la forma, o quizás también hagamos un mea culpa, quizás los alumnos tampoco han sabido interpretar lo que se pedía, porque ha habido gente que aprobó y gente que le fue bien. Yo reitero, a mí no me ha gustado cómo fue. Yo hago, si hago un mea culpa, si hago una autocrítica, por eso que este año vamos a tratar de que sea de otra forma. Con respecto a las clases, Jennifer pregunta si las clases las grabamos a la plataforma. Sí, yo recibo el archivo y lo voy a subir, voy a pedir que lo suban en la plataforma Moodle. ¿Algo más? Profesor, quería consultar, he tratado de descargar el trabajo práctico, por el formato no he podido hacerlo. ¿Cuál trabajo práctico que vamos a ver ahora? ¿Sí? No, ahora, te hago una consulta. Vos me mandaste con una consulta de la cátedra de auditoría, de estadística temprano, ¿puede ser? ¿O te confundiste? Eh, posiblemente me haya confundido. Claro, no sé si te confundiste de materia o de destinatario. Debo inscribirme Sí, por sí. comisión en la cátedra de estadística, o es una comisión única.
Pues bueno, Sí, sí, ya estás acá con debió- nosotros. ¿Qué más importa que estás acá con nosotros? sí, no era para, sí, me confundí de destinatario. Acá Verónica dice, mira, Verónica y Gap dice que lo tienen que abrir en Word. ¿El resto pudo bajar el práctico o no? Sí, profe. Sí, profe. Norita va a tener que bajarlo en Word, ¿ah? Bien, profe, lo pruebo por ahí. Gracias. Dale, dale, sí, porque es el enunciado. ¿Lo tienen a mano ahí al Gracias. enunciado o no? Sí, profe. Bien, bueno. Antes de arrancar, y ya haciendo, ya veo que han hecho catarsis y me han pegado por el año pasado, bueno, a veces pagan justos por pecadores, pero no importa. Escúchenme, ¿qué tienen ustedes de pre-idea o de preconcepto de qué vamos a ver acá? ¿Qué se imaginan que vamos a ver acá en Contabilidad 4? Contabilidad 4 por sí mismo, el título no dice nada. No le dice nada de la película que van a ver. Análisis contable. Bien, bien, perfecto. ¿Qué significa analizar? Análisis de los estados contables. Ahí me gustó un poquito más. Vamos a analizar los estados contables. Muy bien. ¿Y qué significa analizar? Para analizar los estados contables, emitir opiniones puede ser, sí, puede ser emitir opiniones, sí. Diagnosticar, exacto, estudiar la evolución, ver más en profundidad, está perfecto. Ver, perfecto lo que dice también Verónica. Nosotros tenemos que conocer qué, pero lo tenemos que conocer así, para poder analizar algo. Para decir, mira, de lo que yo analicé, de lo que yo vi, esto está bien, esto está mal. Tenemos que conocer el objetivo del análisis, está bien, interpretar. ¿Qué más? Entorno, lo que dijo también, las características, cualidades, extraer conclusiones, perfecto. Tenemos que conocer todo eso que te están diciendo, el entorno, la actividad del ente, la actividad de la empresa, va a ser fundamental, chicos, para que uno pueda tener un, digamos, un entorno, como bien dijeron acá, como bien dijo Cristian, y una coyuntura, un contexto para que el análisis tenga un sentido. Y lo que tengo que conocer como contador son básicamente las normas contables. ¿Bien? Para poder conocer las normas digamos, la estructura del ente, yo puedo empezar a hacer análisis. Ahora bien, recién les acabo de decir que tenemos que conocer tenemos que conocer la norma contable profesional, sobre todo de evaluación y de exposición. ¿Por qué? Porque para el análisis de estados contables, o en función a lo que también pusieron acá, el objetivo del análisis, muy posiblemente yo tenga que, como analista, realizar cierto tipo de adecuaciones a esos estados contables. ¿Qué son las adecuaciones? Las adecuaciones son ajustes o cambios, son extracontables, es decir, que no me voy a meter en la contabilidad del ente a alterarla, sino que a los efectos de mi análisis hago una columnita aparte, exacto, en papeles de trabajo, a los fines de adecuar, acomodar, arreglar esa información sea útil para el objetivo que yo busco. ¿Y cuáles son los objetivos? Básicamente en la materia vamos a ver tres tipos de análisis de estados contables. Uno es el estructural, ¿sí? Que es la primera parte de la materia, donde vamos a ver cómo el ente, ese análisis estructural tiene un análisis vertical y un análisis horizontal.
y donde vamos a analizar la estructura del ente. ¿Qué es la estructura del ente? La estructura de inversión, que es el activo, y la estructura de financiación, que está compuesta por el pasivo y el patrimonio neto. Vamos a hacer, como le decía recién, un análisis vertical, significa analizar la composición de cada uno digamos, de esas estructuras de inversión, es decir, si el activo, cómo se compone entre activos corrientes y no corrientes, dentro del activo corriente, cuáles son las composiciones, lo mismo en el activo no corriente, y en la estructura de financiación, ver cómo se compone, si la financiación está más, digamos, mayormente compuesta por pasivos o por patrimonio neto, es decir, si hay mucho endeudamiento o poco endeudamiento, y dentro de ese pasivo, qué parte es corriente, qué parte es no corriente, y vamos a ver dentro del patrimonio neto también cómo se compone, si hay mucho capital y poco resultado, o a la inversa, poco capital y muchos resultados. Análisis vertical de la misma empresa, ¿sí? En el mismo periodo de tiempo, los distintos rubros. Y el análisis horizontal es cuando se comparan dos estados contables, dos o más estados contables, en distintos momentos de tiempo, que generalmente son las fechas de cierre de cada uno de los ejercicios, y se toma rubro por rubro y en forma horizontal se va viendo cuál ha sido el comportamiento, si hubo un incremento, una disminución, si hubo, digamos, un incremento proporcional del activo con respecto al crecimiento del pasivo y demás. Eso es la estructura, así de grandes rasgos, ¿no? La segunda parte vamos a ver lo que está relacionado con la situación financiera de la empresa en corto plazo. Ahí vamos a ver un índice que se llama de liquidez corriente, vamos a ver el capital corriente entre activos y pasivos que son corrientes, vamos a ver índices de rotación y vamos a ver plazos medios de realización del activo y plazos medios de exigibilidad del pasivo. No se vuelvan locos, son todos conceptos que les estoy adelantando para que sepan después hacia dónde vamos. Bien, y en la situación, en el análisis de la situación financiera, vamos a terminar concluyendo, como bien decían acá, opinando acerca de si la empresa está estresada financieramente, está nerviosa, porque no llega a cumplir con sus compromisos, o está tomando un tequila en la playa, tranquila, porque tiene toda su vida financiera resuelta y está escuchando reggae, ¿sí? Y en la última parte de la materia vamos a ver la parte de rentabilidades, que la rentabilidad básicamente es la relación entre el esfuerzo que se realiza para conseguir determinado resultado y esos resultados, ¿sí? Para ver si la empresa, digamos, es eficiente, a ver si ha sido eficiente en el manejo de su estructura de inversión, que es el activo, o ha sido también eficiente en su endeudamiento, porque muchas veces a la empresa les convendrá endeudarse a los fines de potenciar el crecimiento. ¿Bien? Esos son las tres grandes patas de la materia. Hoy vamos a arrancar con digamos, la etapa previa, si se quiere, incluso al análisis de la estructura. La etapa previa, como les decía recién, es la adecuación de los estados. ¿Tienen alguna duda hasta acá? No, profe. Bien. ¿Alguna acotación? Seguimos nomás. Bien. Yo voy a compartirles entonces para que vamos viendo juntos. Bien. Compartir la pantalla. Ahí estamos. Están viendo la pantalla directamente y acá estamos viendo. Están viendo ahí el práctico, ¿no es cierto?
Sí, profe, sí se lo ve clarito. Bien, perfecto. Bueno, yo ya le voy a dar con algunas cositas en rojo ahí, rojo y blanco, colores fantásticos, hermosos. Bien, la empresa se llama Caso Ajustando, ¿no? El trabajo práctico número 2 dice adecuación de la información a los fines del análisis Caso Ajustando S.A. Y me hablan de, bien, antes de arrancar, ¿cuáles son los tipos de adecuaciones? ¿Cuáles son los tipos de adecuaciones que tenemos? Los tipos de adecuaciones o de cambios que vamos a tener en los estados contables publicados por el ente, emitidos por el ente, son básicamente de la siguiente forma. Es cuando uno como analista, por eso les decía recién que uno tiene que conocer la normativa contable profesional vigente, las resoluciones técnicas, uno como analista ve o detecta que hay situaciones de sobre o subvaluación de activos. Es decir, uno se da cuenta de que, mira, estos créditos por venta, por ejemplo, ¿sí? Yo hago el análisis y pido la composición de esos créditos por venta y veo que está por ejemplo, no sé, a ver, Walmart. Y Walmart se está yendo de la Argentina. Tengo que analizar si eso es cobrable o no es cobrable. Quizás sea un incobrable y la empresa no lo está previsionando. O puede haber una subvaluación de activos, porque, por ejemplo, hago un análisis y veo de que los bienes de uso están siendo amortizados en forma más acelerada que el desgaste que tienen, entonces ese activo está expuesto muy chiquitito, valuado muy chiquitito, con respecto a la realidad, esa es una subvaluación. Puedo detectar sobrevaluaciones o subvaluaciones de pasivos, es decir, que la empresa haya omitido de registrar, por ejemplo, intereses financieros, o que haya omitido de registrar algún tipo de pago. Esas son sobre o subvaluaciones de activos. Después, lo que tengo que analizar, otro tipo de adecuaciones, son cuando los activos sean de difícil recuperabilidad. Es decir, ustedes saben bien que, por eso reitero, con el conocimiento de la normativa contable profesional, saben muy bien que los activos van a ser activos cuando se conviertan en dinero, cuando tengan la posibilidad de convertirse en dinero, o como dice el RT, cuando debido a hechos pasados el ente maneja el flujo futuro de fondos de esos activos. Entonces puede ser que nos encontremos con cuentas particulares por dinero que los socios hayan sacado a cuenta de dividendos futuros. Ese dinero que el socio sacó ya no lo va a devolver. Entonces, ya a los efectos de nuestro análisis lo tenemos que, digamos, adecuar, es decir, sacar. Cuando se disminuye un activo, en este caso cuentas particulares, la contrapartida para que la ecuación patrimonial, que es cuadrada, perfectamente cuadrada, se mantenga, porque eso se mantiene, nos guste o no nos guste, si hay una reducción del activo, tiene que haber una reducción en igual medida del patrimonio neto, porque el pasivo sigue siendo pasivo. Entonces, si tengo menos activos, tengo una reducción del patrimonio neto, porque, claro, su cuenta, retiros a cuenta de futuros dividendos, va a salir los resultados no asignados. Esos son algunos de los ejemplos. Algún otro ejemplo, o digamos otro tipo de adecuaciones, son cuando, supongamos, como en este caso, fíjense, ajustando, cierra estados contables al 31 del 12 del X2. Yo seguramente voy a estar haciendo un análisis a posteriori. Supongamos, no sé, 15 de febrero, ¿sí? La empresa cierra en diciembre, a fines de enero tiene el balance, supongamos que es una empresa muy eficiente, y yo el 15 de febrero, 20 de febrero, en medio del feriado, estoy haciendo el análisis de los estados contables. Y resulta que entre el 31 de diciembre y el 15 de febrero, a la empresa, pongamos algo nefasto, se le incendió el depósito.
Y por supuesto, al 31 de diciembre ese depósito estaba en el activo, se le incendia y la empresa no tiene seguro, ese depósito a la fecha del análisis ya no existe. Entonces yo tengo que tener en cuenta esa situación porque si no voy a estar haciendo un análisis sobre algo que ya no existe. ¿Sí? Sí, acá me hace una consulta, Nahuel. Si se diera el caso de que los socios piden adelantos de ganancias futuras que están prácticamente aseguradas, ¿corresponde adecuación? A ver, cuando las ganancias, esto se da en las grandes sociedades que cotizan en bolsa, donde ya es prácticamente seguro el resultado positivo, se suelen dar dividendos por adelantado. En ese caso, el asiento correcto es que ya se dé de baja directamente el resultado no asignado. En cambio, si no, haciendo resultado no asignado a caja o banco por la distribución. ¿Bien? Ahora, si la sociedad no hizo ese asiento y lo que hizo fue cuenta particular a caja o banco, ahí sí habría que adecuar. ¿Entiende? Tenemos que tener muy en claro la contabilidad, es decir, cuáles son los asientos que hay que hacer. Bien. Hay otro aspecto que hay que tener en cuenta cuando uno hace el análisis de estados contables. Cuando el analista, nosotros siempre acá vamos a hacer el analista, ¿no? Cuando el analista puede ser un analista interno o un analista externo. Cuando el analista es externo, es decir, a mí me contrata un cliente mío para analizar los estados contables de un tercero porque le quiere prestar, le quiere financiar bienes de cambio, por ejemplo. ¿Sí? Y yo lo que tengo que hacer es hacer un análisis acerca de si este tercero va a ser capaz de devolverle el dinero, digamos, de pagarle los bienes de cambio a mi cliente. Pero yo soy un tercero con respecto al eventual cliente, al eventual comprador, ¿no es cierto? Ahí, ahí voy a tener una serie de limitaciones. Yo no sé si la otra persona va a querer abrirme la información de par en par. Ahí voy a tener algunas limitaciones al análisis. Ahora, si soy un analista interno y el cliente me contrata a mí para analizar, piensen en grandes empresas, ¿sí? Me contrata a mí para analizar los estados contables porque quiere determinar en qué sector de la empresa es más eficiente, es decir, si en la comercialización, en la producción, o en las cobranzas o en la parte financiera. Ahí yo tengo mucha disponibilidad de información, ¿sí? ¿Qué decía Eliana? En el ejemplo de Nahuel, ¿se tendrá que especificar que corresponde a la distribución o es solo una suposición? No, cuando ocurre este ejemplo de Nahuel, de que hay dividendos que se retiran, dividendos adelantados, así se llama, ¿no? Todo eso se hace por acta, ¿sí? Hay un acta de asamblea, ¿bien? Donde se decide la distribución adelantada. Ahí claramente que está especificada que es una distribución adelantada, no hay que suponer nada, ¿no? Ahora, si vos me preguntas en un caso práctico, sí, tendría que ser explícito. Ustedes tendrían que tener la herramienta clara de que se trata de una distribución adelantada. O una distribución adelantada o un retiro a cuenta de dividendos, que es distinto. La distribución adelantada es cuando ya la ganancia es segura, no hay duda. En cambio, un retiro a cuenta, capaz que haya ganancia, capaz que no. ¿Sí? Es distinto el caso, ¿no? ¿Se entiende, Eliana? En el retiro a cuenta, la empresa hace socio cuenta particular a caja o banco. ¿Sí? Uno tiene que indagar, esta cuenta.
El socio lo tendría que devolver, pero generalmente no devuelve el dinero que se lleva. Generalmente es así, salvo que sea un préstamo. En ese caso ya no iría la cuenta particular, sería una cuenta de otros créditos, distinta a la socio cuenta particular. Bien. Vamos entonces sí, ahora sí a avanzar con el tema de la resolución del práctico. La empresa ajustando presenta la siguiente información al 31 del 12 expresada en miles de pesos. Esta es otra adecuación que se hace. Acá, por una cuestión de practicidad, le han sacado 3 ceros a cada uno de estos números. ¿Bien? Entonces, nos dan un estado de situación patrimonial, acuérdense, es una foto, un estado estático, donde nos dicen que, digamos, está comparativo con el año X1 y nos dan los montos del activo corriente, del total del activo no corriente y el total del activo. Y en la estructura de financiación tenemos el pasivo corriente, el pasivo no corriente, el total de pasivo, que es la parte que financian los terceros, y el patrimonio neto, que es la parte que financian los propietarios del ente. ¿Bien? Bien. Cuando tenemos las ventas, en el estado de resultado nos dan las ventas del X2, del X1, el costo de venta y el resultado bruto. Los gastos de comercialización, de administración y los gastos financieros. Otros ingresos y egresos, un resultado extraordinario y el resultado neto. El resultado extraordinario, chicos, saben que es aquel resultado que es ajeno a la voluntad del ente y que nunca se ha producido en el pasado y que se espera que nunca se vuelva a producir en el presente, en el futuro, perdón. Profe, ¿le hago una consulta? Sí, Con respecto al resultado extraordinario, vamos a seguir tomando la suposición de como en contabilidad 3 de los siniestros y la expropiación de activos. sí, que son los básicos, Gracias. porque son ajenos a la voluntad del ente. Perfecto. Tenemos el estado de evolución, bien, y tenemos el comparativo de las notas. Y se lee así. Las notas tenemos caja y bancos, caja, valores a depositar, banco macro, banco nación, el total está arriba. Inversiones, títulos de acciones, banco, nación, intereses de venir a plazo fijo, el total va arriba. Lo mismo tenemos en créditos por ventas, deudores por ventas a corto plazo, los morosos, los de gestión judicial y los documentos a cobrar descontados. Bien, el total siempre arriba. Lo mismo tenemos con otros créditos. Fíjense que hay en otros créditos alquileres a cobrar, seguros pagados por adelantado, anticipos de sueldos, accionistas, cuenta particular de socios, ¿sí? Está con rojito, ¿ve? IVA, saldo técnico a favor. Los bienes de cambio, materia prima, mercadería de reventa y materia prima. Hay un dato acá que está faltando, que no está bueno. ¿Qué está faltando? Hay un dato acá. Terminemos de leer las notas mientras ustedes van pensando, ¿sí? Tenemos las propiedades de inversión, inmuebles que están en renta, la amortización acumulada de esos inmuebles de renta, los bienes de uso,
tenemos los bienes de uso en su valor origen y las amortizaciones acumuladas. Y luego pasamos a la composición del pasivo. Deudas comerciales, proveedores del exterior, proveedores de corto plazo, préstamos de dinero, ¿no? Préstamos bancarios, hipotecarios a corto plazo, intereses a devengar y banco macro, cuenta corriente, que también está en rojito. Las deudas sociales. Acá dice Carrizo Temer, la clasificación en corriente y no corriente. Algo más está faltando, muy importante. Lo dije yo al principio. Relacionada a toda la empresa en sí. Las otras deudas, seguros a pagar, provisión para gastos a pagar, los préstamos que están no corrientes a largo plazo, ¿sí? Ahí fíjense las deudas comerciales no corrientes en el comparativo. Muy bien, Agustina, muy bien, María José y Cristian. Tenemos que saber a qué te dedicas, ¿sí? ¿Qué haces de tu vida vos ajustando? ¿Sí? Entonces acá vamos a anotar para ir también para el año que viene. Así no nos golpean. ¿Bien? Entonces, tenemos las notas y claramente falta la actividad. Ahora bien, si leemos las notas, en bienes de cambio, si ya la empresa tiene bienes de cambio de cierta significatividad, ya podemos pensar que no es, que lo más probable es que sea una empresa comercial, ¿o no es así? No de servicios. Y si a su vez tiene mercadería de reventa y tiene materia prima, ¿qué tipo de actividad será? Perfecto, industrial, desde ya. Una industrial o podría llegar a ser, por ejemplo, una constructora, ¿no es cierto? Que no deja de ser en alguna medida una especie de industrial en el sentido que se transforma materia prima en producto terminado. Está perfecto. Entonces, fíjense, haciendo la inversa, viendo la información contenida, puedo deducir qué tipo de actividad tiene. Lo más probable es que esta no sea una tarjeta de crédito, ¿no es cierto? Si supongamos que ajustando SA es la dueña de tarjeta naranja. Lo más probable es que no la sea, que no sea. ¿Bien? Bueno, ¿se dan cuenta por qué es importante conocer la actividad? Si yo voy a analizar una empresa como tarjeta naranja, no voy a analizar, ya lo vamos más adelante, rotaciones de bienes de cambio, porque seguramente no va a tener, y si tiene va a ser chiquitito así. No sé qué puede tener como bienes de cambio, los folletos que entrega, ¿no? Y eso, nada, nada. Entonces, ¿qué nos piden en el práctico? Nos piden que efectuemos los ajustes extracontables que consideremos necesarios para adecuar los estados contables de la empresa ajustando a los fines del análisis. Y ahí nos dan una serie de situaciones. Para ello tenga en cuenta la siguiente información adicional, Liz. 1. La empresa tiene autorizado un adelanto en cuenta corriente con Banco Macro S.A. por 2.000 pesos en el X2 y 1.500 en el X1. No ha utilizado en ninguno de los dos ejercicios los descubiertos autorizados, aunque estos se encuentran reflejados en los saldos contables, ya que emplean el método de registración de registrar todo el descubierto autorizado. Bien, vamos al siguiente punto. Cada una de estas cositas va a tener alguna implicancia, o no, ¿sí? Tenemos que entrar nosotros a ver y a analizar y a discernir si hay que adecuar o no. El segundo punto habla de que la cuenta valores a depositar se compone de la siguiente manera. Fíjense arriba dónde estaba valores a depositar. Y dice así, en el año X2
son 2 cheques diferidos del Banco Nación, con vencimiento el 31 de agosto del X3 por 600 y el 20 de enero del X3 también por 600. Mientras que en el año X1 había un cheque cruzado no a la orden del Banco Macro por 2.500. Todos estos cheques provienen de la actividad comercial de la empresa. ¿Sí? El punto 3 habla que la cuenta títulos y acciones, fíjense dónde está arribita, incluye acciones propias por 1.000 pesos en X1 y 900 en el X2. El punto 4, el documento a cobrar fue descontado de un banco macro, habría que ver dónde está el documento a cobrar, que fue descontado del banco macro, y vence el 28 de febrero del X3. La tasa aplicada del 31 anual y el neto resultante fue acreditado en la cuenta corriente el 30 de noviembre del X2. ¿Qué más nos dice? Hay hechos posteriores al cierre. El 28 de enero se produjo la quiebra del cliente La Poderosa, con el cual se había efectuado una operación de venta el 12 de noviembre del X2 por 10.000 pesos, habiéndose pactado que la misma sea abonada 25% en efectivo y el saldo a 90 días. El importe del crédito que surge de la operatoria no fue previsionado a efectos de contemplar su incobrabilidad. ¿Bien? Otro hecho posterior, el 20 de febrero, se produjo una devaluación de la moneda pasando la cotización del dólar de 35 a 60. ¿Qué épocas aquellas? Dice así, dentro del punto 6, dentro del capital social existen 20 acciones preferidas a valor de 100 cada una. El saldo de las cuentas particulares de los socios corresponde a retiros a cuentas de utilidades. Ahí está clarito, ¿no? La asamblea del 30 de abril del X3, a posteriori del cierre, decidió constituir una reserva estatutaria de 5.000 pesos. La misma asamblea distribuyó utilidades a pagar el 30 de mayo del X3 en efectivo por 2.000. Confecciona el estado de situación patrimonial y el estado de resultados ajustados a los fines del análisis. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, Bien. perdón. Bueno, yo les voy a dar 5, 6, 7 minutitos para que ustedes vayan viendo qué adecuaciones en función de lo que hemos leído, tanto en la información adicional como alguna que pueda estar implícita en los datos que tenemos contenidos en las notas, puedan ustedes detectar y lo charlamos. 5, 6, 7 minutitos, ¿sí? Nahuel, está bien lo que vos me decís. No sabés cuál es el análisis, el objetivo. A ver, Nahuel pregunta, ¿cómo saber qué adecuaciones hacer si no tengo información del análisis que me pide el cliente? Hay adecuaciones que se tienen que hacer independientemente del análisis, ¿sí? Porque hay patrimonios o hay activos, en realidad, que están mal expuestos o mal valuados, e independientemente del análisis o del objetivo del análisis, se tienen que reflejar. Desde ya tenés algunas situaciones que hacen de mala evaluación conforme a la norma, hechos posteriores que deben ser reflejados en los estados contables y alguna situación que te va a representar activos que no van a ser recuperados en términos de efectivo por el ente. Lo que tienen que hacer, Mayra, es
Después lo vamos a hacer juntos, ¿no? No es que yo lo voy a dejar así, como Adán en otoño, ¿no? Lo vamos a hacer juntos, pero lo que ustedes lo que tienen que hacer es, en cada una de las situaciones debajo del se pide, cada una de esas situaciones, desde ya se lo hago fácil, es susceptible de una adecuación. Y luego hay otras adecuaciones que están escondidas dentro, escondidas, entre comillas, implícitas, dentro de lo que son las notas. ¿Bien? Véanlo, 5, 6, 10 minutitos y después lo vamos resolviendo, pero quiero que ustedes por lo menos hagan el intento, el esfuerzo de ver dónde estaría una eventual adecuación. ¿Sí? Yo sigo acá, ¿eh?
Bien, ¿han podido ver algo? Sí, profe. A ver, empecemos. ¿Qué es lo primero que han visto? El giro al descubierto. El giro en descubierto. A ver, ¿qué pasa ahí? ¿Qué decía primero? A ver, decía el CEPIDE, o abajo del CEPIDE. Bueno, decía que hagamos los asientos extras contables, para ello tengamos en cuenta la siguiente información. La empresa tiene autorizado, ¿sí?, un adelanto en cuenta corriente con Banco Macro por 2.000 en el X2 y 1.500 en el X1. Que no se ha utilizado ninguno de los dos. No se ha utilizado ninguno de los dos y están contabilizados, ¿no es cierto? Sí. Lo van a ver dentro de, fíjense, de préstamos. Bien. Dentro de préstamos, la empresa contabilizó el descubierto que tiene autorizado, no que utilizó. Entonces, ¿qué asiento hizo la empresa para que se originen esos 2.000 y esos 1.500? La empresa se registra, a ver, Banco, cuenta corriente a préstamo. banco, cuenta corriente a préstamos. Entonces, ¿cuál sería la Adecuación. el ajuste, la adecuación? No me salía, perdón. Un contrasiento. Préstamo Sería un contrasiento. a banco cuenta corriente por los 3.500. Perfecto. Bueno, vamos a ver. Profe, le hago una consulta y se lo puede hacer en Sí. dos asientos separados, que no, para reflejar la que es del X1 y del X2, ¿o no? Claro, sí, lo vamos a hacer en Bien. 2 asientos separados. Muchas gracias. Banco, préstamo a banco, cuenta corriente, ¿sí? 2.000 pesos en el X2 y solamente 1.500 en el X1, ¿sí? Ese es el punto 1. ¿Se entiende, no es cierto? Como adecuación digo, este pasivo no existe. Este pasivo no existía. ¿Entienden? Si no existe, lo tengo que debitar, porque no es un pasivo. Ahí había una sobrevaluación de pasivos, ¿se acuerdan? Bueno, no sale así. Y este banco macro, cuenta corriente, tampoco existe. Había una sobrevaluación de activos y de pasivos. ¿Por qué? Porque es un descuento que está autorizado, pero no utilizado. Cuando lo utilice, sí, hago banco a pasivo. ¿Bien? ¿Estamos? En realidad, cuando lo utilice es porque entró un cheque. Voy a hacer proveedores a pasivo financiero. El segundo, ¿cuál será? En valores a depositar. A ver, veamos qué dice el segundo punto. Segundo decía, la cuenta valores a depositar se compone de la siguiente manera. ¿Y dónde estaba valores a depositar la cuenta? En caja y banco. En caja y banco. Y hay Perfecto. ¿Y cómo me doy cuenta que no tienen la liquidez? Me doy cuenta que, mejor dicho, me doy cuenta que no van ahí porque no tienen la liquidez, como bien estás diciendo. Eso. Pero la fecha que no hay que tener en cuenta. Exacto. A lo que voy es que ahí estás inconscientemente aplicando tus conocimientos de norma contable profesional, que dice que en caja y bancos, ¿qué va? Para el dinero en efectivo, los depósitos a la vista y todo aquello que tenga un poder cancelario similar, moneda extranjera, etc. No va a esto, eso es el conocimiento de norma contable profesional. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde irá? Habría que reclasificarlos a créditos por venta. A crédito por venta.
Bien, a créditos por venta. ¿Y por qué a créditos por venta? Porque acá, están viendo la pantallita, ¿no? Proviene de actividad comercial. Proviene de la actividad comercial del ente. Por eso va a créditos por venta. Y si me dijeran, estos cheques no provienen de la actividad, me dicen ahí, no provienen, ¿a dónde irían? A otros créditos. A otros créditos. ¿Crédito? Exacto, a otros créditos. ¿Está? Pero ahí, volvamos a la situación original, sí provienen. Perfecto. Bien. Vamos a ver si está así. Entonces decimos, son créditos por venta que estaban expuestos en valores a depositar. ¿Por cuánto? 1.200 y 1.200. Y en el X1, No hubo movimiento, solamente creo el X2 que no. ¿qué me dice el X1? El año X1 estaba compuesto por un cheque cruzado no a la hora, el Banco Macro por 2.500. No me dice nada ahí. Con lo cual, no tengo elementos para hacer. ¿Bien? ¿Está? ¿Se entiende cómo está el mecanismo de trabajo o no? Sí, profe, se entiende. ¿El resto entiende o adhiere? Sí se entiende, profe. Bien, bueno. Vamos al punto 3, a ver qué dice. La cuenta títulos y acciones incluye acciones propias por 1.000 pesos en el X1 y por 900 en el X2. Entonces lo que yo me tengo que preguntar es, según la norma contable profesional, ¿qué hay dentro o qué debe haber dentro de títulos y acciones? ¿Dónde están los títulos y acciones? ¿Dentro de qué rubro? En el patrimonio neto. Pensar. Los títulos y acciones, ¿dónde los expuso? Los expuso acá en inversiones, ¿ves? La empresa expuso en inversiones títulos y acciones. Si a mí la empresa, yo soy el analista de estados contables, la empresa me dice, mira, dentro de mi activo en inversiones hay 1.900 pesos de títulos y acciones, lo que yo debo esperar encontrar son títulos y acciones de la empresa o de terceros. De terceros. De terceros, perfecto. Si me encuentro de la empresa, ¿está bien o está mal? Se las debe sacar. Está mal, está mal, así, está mal, está mal expuesto. ¿Por qué? A ver, esto se suele dar, chicos, esto está expuesto para que nosotros lo veamos. El rescate de acciones propias es común en las empresas que cotizan en bolsa. Es muy poco común, diría prácticamente no existe en las empresas cerradas, en las pymes. ¿Por qué? Porque el rescate de las acciones implica una reducción del capital, ¿sí? ¿Estamos? Y esa reducción de capital, las empresas no pueden alegremente reducir su capital. Para ello tienen que hacer todo un en autoridad de control, que es con publicaciones, edictos, recién, las empresas abiertas que sos tenedor de relaciones. Si cuando se da, ¿cuál es el asiento? El asiento no es que tiene que ser la empresa, no es título de acciones a caja porque rescató las acciones, sino cuál es. El que tuvo que hacer la empresa es patrimonio neto a caja. Entonces, ¿cuál es la adecuación? Patrimonio neto a títulos y acciones. Perfecto. La ecuación es patrimonio neto capital a títulos de acciones.
900 pesos en el X2 y 1000 en el X1. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Esto es un poquito más complejo. Profe, ¿y en la cuenta, títulos y acciones puede tener algún otro nombre o con ese nombre no? No, está, puede tener O puede tener nombre de inversiones. sí, digamos, las cuentas, ustedes saben también por norma profesional, las cuentas tienen que ser, el nombre de las cuentas tiene que ser representativo del contenido. ¿Sí? Ahora, ¿cómo la bautiza cada una de las empresas? Vamos a tener títulos y acciones, otra le llamará títulos, bonos y acciones, acciones y títulos. ¿Sí? Esta adecuación, esta es un poquito más compleja. La empresa hizo así. Títulos y acciones a caja. ¿Sí? 1000 pesos. O no, pongamos en el X2, 900 pesos. ¿Bien? Y la empresa debió hacer, ¿están viendo, no? Sí, profe, sí saben. ¿Qué debió hacer la empresa? La empresa debió hacer patrimonio neto a caja. Eso es lo correcto, por 900 pesos. Entonces, la adecuación, si caja está bien, esta está bien, verde. Vamos, verde está bien. Esta es la que está mal. Tiene que desaparecer. ¿Cómo desaparece? Al haber y poner el patrimonio neto al debe. ¿Sí? Por los 900, que es lo que acabamos de hacer, creo. ¿Así es? ¿Sí? ¿Se entendió? La empresa hizo este asiento y tendría que haber hecho este otro. Se corrige ¿cómo? De esta forma. Ya Caja no juega porque Caja estuvo bien acreditada. Lo que estuvo mal es la contrapartida deudora. ¿Bien? ¿Seguimos? Houston. Bueno, vamos al punto 4. A ver qué decía el punto 4. ¿Qué más le decía? Documento descontado. Bien, con los documentos descontados. ¿Qué pasaba con los documentos descontados? Debemos exponer como un préstamo. Debemos exponerlo como un préstamo. A ver, repasemos un poquito qué dice. Dice así. La cuenta títulos y acciones incluye acciones, perdón. El documento a cobrar fue descontado en Banco Macro y vence el 28 de febrero del X3. La tasa aplicada es el 31% anual y el neto resultante fue acreditado en la cuenta corriente del 30 del 11. ¿Dónde está expuesto el documento a cobrar? Créditos por venta. Crédito por venta. En créditos por venta. ¿Qué ocurrió acá? La empresa recibió algún pagaré. Esto hoy por hoy es muy común hacer con los cheques. La empresa recibe cheques por cobranzas, que son cheques a plazo, son valores al cobro, ¿sí? Valores a depositar, lo que veíamos recién. Se da vuelta y necesita la tutuca, ya necesita la plata. Se va de vuelta, va al banco, los descuenta, el banco le da una comisión, más impuesto, más otro impuesto, más otro impuesto, más otro impuesto, y algún interés,
y le da el neto, ¿sí? Es lo que ha hecho acá. Entonces, la empresa acá lo que hizo es banco a documentos a cobrar descontados, ¿sí? Esta es una cuenta regularizadora de activos. Lo correcto, ¿qué es? Documentos de cobrar descontado a préstamo. Perfecto, esa es la adecuación. La adecuación es documentos descontados a préstamos. Por los 5.000. Esta es la nota 4. ¿Sí? ¿Estamos? De vuelta, ¿la empresa qué hizo? La empresa hizo, para que nos vamos ubicando un poquito, ¿la empresa qué hizo? Todavía no aparezca esto. La empresa hizo banco a documentos descontados, 5.000 pesos. ¿Y cómo tendría que haber hecho? Banco, que está bien, banco, a préstamo. 5.000 pesos. Entonces el ajuste es, lo que está mal al haber, tiene que ir al debe. ¿Sí? Y lo que está omitido de contabilizar es el préstamo al haber. Ese es el asiento de ajuste, que es lo que tenemos acá. Documento descontado a préstamo Banco Macro. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bien. Vamos a ver, sigamos. ¿Qué más aparece en el CEPIDE? Hay hechos posteriores al cierre. ¿Qué pasa en los hechos posteriores al cierre? Hay dos. Dice, hay dos hechos significativos, no son los hechos significativos al cierre. Ya lo vamos a ver en auditoría, lo van a ver, que los hechos posteriores al cierre son, cuando son significativos y tienen incidencia en los estados contables que estamos analizando, o en su caso auditando, hay que, digamos, ver que se reflejen debidamente, ¿no? Dice, el primer hecho posterior significativo dice que el 28 de enero se produjo la quiebra del cliente La Poderosa S.A., con el cual se había efectuado una operación de venta el 12 de noviembre por 10.000 pesos, habiéndose pactado que la misma se abonaba 25% en efectivo y el saldo a 90 días. ¿Sí? Entonces, de esos 10.000, había 2.500 que achicaron ahí nomás y 7.500 a 90 días. El importe del crédito que surge de la operatoria no fue previsionado a efecto de contemplar su incobrabilidad. ¿Qué pasa acá? ¿Debemos adecuar la info o no? Sí, Sí. ¿Y cuál sería la adecuación? el deudor es incobrable a créditos por venta, ¿sería? Deudores incobrables a créditos por venta. Muy bien, 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 abuelo. Así es. ¿Por qué? Profe, pero usted está analizando los estados contables a diciembre y esto pasó en enero. Claro, yo lo estoy analizando a diciembre, esto pasó en enero, pero nosotros estábamos sentados el 15 de mayo y esto pasó, ya pasó y es significativo, ¿sí? Entonces, esta es una cuenta de resultado negativo, ¿no?
es una cuenta de resultado negativo que impacta en el resultado del ejercicio. Ojo, vayan anotando cuáles son las cuentas que impactan en el resultado, cuáles son las cuentas que impactan en el estado de evolución, porque después hay que hacer los estados ajustados, ¿no? Adecuados. ¿Bien? Escúchenme, no se confundan, esto es extra contable, pero yo voy a hacer como que yo, el analista, hace una nueva, un nuevo estado contable con la influencia de estas adecuaciones. Porque es lógico. Yo no puedo decirle, mira, estos tienen estos créditos por venta, vos sabés que la poderosa le está debiendo 7 lucas 500 y la poderosa ya se fundió, no existe. ¿Está? Y con el 5B... Profe, tengo una duda ahí. Sí. El importe de los 7.500 en ese caso sería, o sea, lo que habría que ajustar es lo que todavía no se pagó efectivamente, que no. Claro, porque con esos 10.000 pesos la poderosa... Yo pagué 25. Vos cobraste, la empresa cobró 25%, o sea, 2.500. La diferencia, los 7.500, paga Dios. Bien. Paga Dios, dice. ¿Está? Bueno. ¿Estamos? ¿Seguimos? Sí. Sí, muy bien, abuelo. O sea que se ajusta contra incobrable. Bien. Bueno. ¿Qué pasa el 20 de febrero del X3? Se produjo una devaluación de la moneda pasando la cotización del dólar de 35 a 60. ¿Qué hacemos ahí? Habría que fijarse con quién se contrajo la deuda, si es con algún proveedor o algo de eso, y ahí fijarse si hay que ajustar o no. Más allá de que quién se contrajo, porque de definitiva no te está interesando. Primero, ¿tenemos deuda en moneda extranjera? Eso es la primera pregunta. ¿La empresa tiene deuda en moneda extranjera? Sí, en deudas comerciales, proveedores de moneda extranjera. Muy bien. ¿Están viendo el enunciado? ¿Están viendo mi enunciado? Deudas comerciales. Proveedores de exterior no corriente. Tenemos 6.000 acá. Guarda ahí. Y tenemos corrientes. Porque no baja. Ahí está. Con esta, ¿no es cierto? Ahí está. Esas son las que hay que tener cuidado, ¿o no? Sí, Sí, ¿no? sí, porque son los más próximos a ser cancelados, digamos. Entonces, exacto. Pero a los efectos del análisis, tenemos que hacer, a ver, tengan en cuenta esto. Yo acá estoy viendo las adecuaciones de los estados contables. Si hay opción en la moneda y yo tengo, la empresa tiene pasivos en moneda extranjera, va a implicar o a impactar en un crecimiento del pasivo. ¿Está? Entonces, ¿cuál sería el asiento de ajuste? A ver. Por lo menos las cuentas. Después el cálculo lo hacemos juntos si quieren. ¿Cuáles serían las cuentas? Que aumenta el pasivo. Diferencia de cambio a deudas comerciales, que no. Sí, pérdida por devaluación, diferencia de cambio, están bien las dos. ¿Sí? ¿Sí? Y el cálculo no se puede ¿Por usar cuánto? una regla de 3 simple ahí, que no. Exacto. Exacto. Regla de 3, 5. Recién. Impactan el resultado del ejercicio. Por acá está, a ver. Fíjense, 17.500, ¿no? ¿Se acuerdan? 17.500. Había en el año X2. No había no corriente. Entonces, 17.500 dividido 35, te da que tenías $500.
¿Por qué 35? Estos 17.500 que están componiendo la deuda corriente, ¿sí? Estos 17.500, si el tipo de cambio al cierre, fíjense qué es lo que dice la nota, el tipo de cambio al cierre era de 35, quiere decir que los 17.500 a 35 eran $500. Si en el ejercicio, digamos, perdón, en el nuevo ejercicio pasa a ser el 60, esos $500 valen 30.000, ¿sí? 30.000 menos 17.500 son los 12.500, ¿sí? ¿Estamos? Esos 12.500 son los 12.500 que acabamos de ajustar. ¿Y qué pasa en el año anterior, en el X1? ¿Cuánto era la deuda? La deuda eran, vamos para arriba, eran 6.000. Perdón, mala mía. Estos 6.000 son del exterior, pero no son en dólares. Vamos para atrás. Pueden ser del exterior en pesos, ¿no? Raro, pero puede ser. En cambio, el exterior en dólares son los 35.000. Los 35.000 dividido 35 eran $1.000. A 60 son 60.000 pesos. Menos los 35.000 a los que estaba evaluado, tienen un impacto de 25.000 pesos. Los 25.000 pesos los debo reconocer acá. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, bien. Avanzo un poquitito más. A ver, esta diferencia de cambio, contablemente la empresa la va a reconocer en el X3, porque se produce en el X3. Pero nosotros, los analistas, debemos reconocerla antes, debemos adelantar el reconocimiento, debido a que nosotros ya tenemos que decirle, mirá, yo ya me he dado, ya sabemos que esta empresa tuvo esta pérdida. No puedo seguir viendo la foto de diciembre, cuando yo sé que en febrero ya esa foto cambió. ¿Sí? ¿Está? ¿Qué dice luego? El punto 6. Dentro del capital social existen 20 acciones preferidas a valor 100 cada una. ¿Bien? Entonces, ¿qué me dice eso? ¿Estará bien o estará mal? ¿Habrá que adecuar o no? Yo creo que sí, profe, porque las acciones preferidas no eran pasivos no corrientes, puede ser. Las acciones preferidas son pasivos, ¿sí? Puede ser corrientes o no corrientes, pero ¿por qué son preferidas? ¿Por qué son pasivos, perdón? ¿O por qué son preferidas? Es lo mismo. ¿Saben qué son las acciones preferidas? ¿Tienen prioridad en el cobro de los dividendos? Claro. No derecho a voto. Exacto, tienen un dividendo fijo asegurado. Eso se asimila más a un interés, porque justamente la diferencia o la concepción del dividendo es que el dividendo es a riesgo. Si a la empresa le va bien, ganamos, y si a la empresa le va mal, lloramos, ¿sí? Pero bueno, en el caso de las acciones preferidas tienen un dividendo fijo. Es decir, independientemente del resultado que obtenga la empresa, esas acciones van a cobrar ese porcentaje, ¿sí? Un porcentaje vinculado a la inversión. Es decir, vos me suscribís 1.000 acciones de $1 y lo va a ganar el 6% anual, o sea, 60 pesos.
como bien ponen acá, tienen derecho a percibir ese dividendo, haya o no utilidades. Eso por un lado. Y por otro lado, tienen preferencia en el cobro. Primero le vamos a pagar a las acciones preferidas y de lo que quede vamos a distribuir en las acciones comunes, ¿sí? Entonces, tienen toda la característica de un pasivo, con lo cual no tiene que estar en el patrimonio neto, sino en el pasivo. ¿Se entiende? Sí, profe. Nahuel, ¿quedó más claro ahí o no? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Bien. Entonces, ¿cómo será la adecuación? Patrimonio neto, acciones preferidas. Patrimonio neto, bien, a deuda por acciones preferidas a largo plazo. ¿Sí? Los 2.000. En el año anterior creo que no había nada, no había nada. ¿Bien? ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Dice acá, el saldo de las cuentas particulares de los socios corresponde a retiros de utilidades. ¿Dónde estaba el saldo de las cuentas particulares de los socios? ¿Estaba dentro de qué rubro? Fíjense, de otros créditos. Otros créditos. ¿Sí? Entonces, esta ganancia que ya se fue, ya el socio la gastó, la señora agarró la tarjeta, la esposa, y le hizo plumear eso. No vuelve ni a palo esa plata. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Adecuamos. Adecuamos. ¿Cuál sería la adecuación entonces? Patrimonio neto a otros créditos. ¿No? Patrimonio neto a cuenta particular socio, otros créditos. No me Perfecto. representa una entrada de dinero, que no. ¿Cómo, perdón? Porque no me representa una entrada de dinero. Claro, porque no es un crédito que que la empresa vaya a cobrar. Es un activo que no se va a convertir en activos, digamos. Alguien me dirá, sí, pero sí, ya se repartió justamente, tienes razón. Ya se repartió. Realidad económica, esa plata ya se repartió. Entonces esa plata el ente no la tiene disponible para su actividad. No va a ir a comprar bienes de cambio, materia prima para producir o bienes de cambio para revender con la cuenta particular de los socios. No lo va a poder hacer. Ni va a poder cancelar pasivos con ese crédito. Es más, en la realidad, en la vida profesional, en la práctica profesional, cuando las empresas llevan a los bancos este tipo sus estados contables con este tipo de cuentas, el banco la adecúa. La adecúa no tan elegantemente la tacha del activo y la tacha del patrimonio neto bajándolo en igual medida. Así se está haciendo, ¿no? Pero yo he visto ya los oficiales de cuenta que le pegan así un tachón, ¿no? A la cuenta particular. Eso no existe. ¿Sí? Digamos un poquito más. La Asamblea del 30 de abril, a posteriori, decidió constituir una reserva estatutaria por 5.000. La misma Asamblea distribuyó utilidades a pagar el 30 de mayo en efectivo por 2.000. Acá les voy a hacer una aclaración, porque no está claro el enunciado, ya lo he agendado para acomodarlo el año que viene, que lo acomodemos. Acá lo que tendría que decir que la misma Asamblea distribuyó utilidades a pagar el 30 de mayo en efectivo tendría que decir por cuánto, para que yo adecue por 2.000. ¿Por cuánto? ¿Por 3.000? No. Si la cuenta particular era de 17, acá vamos a adecuar por 17, ¿o no? Sí. Bien. 15.000 sería entonces. No. Al revés. No.
A ver, le hago acá. ¿Están viendo el Por enunciado o no? 19, digamos. Por 19, entonces. Sí, señor, por 19. En efectivo por 2000. Y acá le hago la adecuación, le hago el agregado para que ustedes quede claro. Aparte de los... ¿Entiende ahora? ¿Estamos o no? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Está? ¿Sí? ¿Por qué? Los socios van retirando a cuenta, porque eso es muy normal, no solo los socios, sino a veces los gerentes o los directores de la SA, porque los tipos no van a esperar a fin de año, no van a cobrar una vez al año, o sea, no, hay que ir, digamos, van gastando a cuenta, sobre todo los socios, ¿no? Y después se le asigna lo que ya realmente han ganado, ¿no? Ya han, digamos, retirado. Entonces, ahí, ¿cuál sería la adecuación de esos 2000? Patrimonio Patrimonio neto, neto dividiendo por... a dividendos a pagar, ¿sí? O utilidades a distribuir, utilidades a pagar. Acá me gusta esta también. ¿Por cuánto? Por los 2000. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, o sea que el enunciado decía 19.000, nosotros tendríamos que fijarnos si se retiró a cuenta y hacer la resta y debitar por 2.000 igual. Exacto, sí. Así es. De todos modos, cuando se toman los parciales, esto está muy, muy chequeado y queda bien, bien redactado para que no quede dudas, ¿no? A eso tenía miedo que en el parcial nos pongan 19. No. Y en el parcial, si ustedes tienen dudas del enunciado, preguntan y nos sacan la pregunta hasta que quede claro, ¿sí? Bien, profe, gracias. Bien. ¿Estamos? ¿Qué más dice? Nada más dice, ¿no? No, No. profe, después solo confeccionar los Entonces, estados. Perfecto. Perfecto, bueno. Ahí está. Ya, si seguimos, ya vamos a seguir resolviendo hasta otro práctico, ya. Bueno, entonces, los invito, no es muy atractiva la invitación que les voy a hacer, pero los invito a que ustedes, viendo las notas, ¿sí? Viendo las notas y teniendo en cuenta lo siguiente, teniendo en cuenta de que un activo solo es activo cuando tiene la posibilidad de convertirse en efectivo, ¿sí? Los invito a que ustedes, analizando las notas, me digan si es que hay algún tipo de adecuación que corresponda hacer. Profe, yo tengo una duda. Con respecto a las acciones de privilegio, vio que cuando dice capital social nos dan la evolución de patrimonio neto, nos dice que en el X2 son 15.000 y en el X1 también son 15.000. ¿Quiere decir que las acciones con privilegio del año pasado también se tendrían que adecuar? Acciones privilegiadas. ¿Dónde están las acciones? En el capital social se En encontraba. el capital social, no. Capital social vos tenés 15.000. ¿Estás viendo ahí el enunciado? Claro, Hola. Sí, ahí dice sí, 15.000. Y las privilegiadas eran 2.000. sí. O sea, de esos 15.000 había 2.000 que no eran capital, sino que eran pasivos. Pero del año X1 también salen 15.000.
¿Eso quiere decir que desde el X1 están las acciones de privilegio o fueron sumadas las del X1 y luego están las del X2? No entiendo. Vale, veamos cómo dice el enunciado. Dentro del capital social existen 20 acciones preferidas de valor 100 cada una. Se entiende que en los dos. Ah, que capaz que no lo hice. Perdón. ¿Sí? 2000. Gracias, profe. Sí, no, se entiende que en los dos. Bien. Les decía, analizando las notas, sobre todo en lo que es activos. Chicos, les hago un comentario que más adelante en la carrera, en auditoría, también lo vamos a volver a ver. Dentro de lo que son los activos, hay muchas veces que la empresa hace estimaciones de esos activos. Por ejemplo, nosotros tenemos una estimación muy clara que es la estimación de las amortizaciones. La entidad estima que el desgaste de los bienes de uso va a ser de determinado monto y lo va a medir de determinada manera, por unidades producidas, por horas máquinas trabajadas, en forma lineal, bien, por kilómetros recorridos. Esas son estimaciones. Lo que les quiero decir es que el activo está lleno de estimaciones, bien. Porque el pasivo no hay tantas estimaciones, porque el pasivo es lo que vos le estás debiendo a otras personas, no es que vos estimás deberle o estimás no deberle. ¿Sí? Entonces, en función de lo que les estoy diciendo y de que los activos van a ser activos cuando resulten convertidos en dinero, cuando sean susceptibles de ser convertidos en dinero, veamos nosotros acá cuál de estos activos se van a convertir en dinero. ¿Los alquileres a cobrar? Sí, ¿no es cierto? Sí. Bien. ¿Los seguros pagados por adelantado? No, No, hay que adecuar, que no. hay que adecuar. Bien. ¿Los accionistas se van a convertir en dinero? Suponemos que sí, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Accionistas, la cuenta de accionistas. Sí. ¿Cómo? Accionista no. La cuenta de accionistas en algún momento se va a convertir en dinero. Lo que no sé es cuándo. ¿Me siguen? Tampoco sé, digamos, a ver, tenemos en claro que la cuenta de accionistas se diferencia de la cuenta particular, ¿no es cierto? La cuenta de accionistas, ¿qué representa? La tenencia de acciones de una sociedad anónima. No, la cuenta de accionistas Capital no integrado. es el capital no integrado. Es decir, nosotros armamos una sociedad. Estamos en una sociedad. ¿Sí? La sociedad va a tener un capital porque queremos, no sé, enviar cohetes a la Luna, turismo aeroespacial, no sé, 5 millones de pesos. Pero ahora tenemos nada más que 2 millones de pesos. Este es el capital, este es el integrado, perdón, este es el capital suscripto. Suscripto quiere decir el obligado, ¿no? Este es el integrado, y la diferencia es lo que estamos adeudados. ¿Quién? ¿Quién adeuda? Los accionistas, los socios, le adeudan a la sociedad. Este es un crédito para la sociedad. ¿Sí? Este crédito, la sociedad tiene 2 años para reclamárselo al accionista. ¿Bien? ¿Está? El accionista tiene que integrarlo en 2 años. Si no, es causal de reducción del capital. ¿Bien? Entonces, esta cuenta que estamos viendo acá, accionistas, es una cuenta que en algún momento se va a hacer dinero. Pero reitero, si
como posterioridad a la fecha de cierre, yo veo que los accionistas la integraron, no la adecuó. Pero si no la integraron, tengo que adecuarla, porque directamente la sociedad pasa lo mismo, no va a ir a comprar o a pagar deuda con créditos que son, digamos, volátiles. ¿Está? Sí, profe. Perfecto. Y hay otra cuentita, entonces ya vimos los accionistas, vimos los seguros pagados por adelantado, y otra cuentita que es un poco más, digamos, común, en el sentido de que los otros también son comunes, pero esto sí o sí lo vamos a ver en todas las empresas, que es el IVA saldo técnico a favor. También es un IVA saldo técnico que si la empresa repetidamente tiene saldos técnicos a favor, yo voy a tener la precaución de tener que adecuarla. ¿Cuándo se puede dar un IVA saldo técnico a favor? Ustedes todavía no han visto el impuesto al IVA, pero si yo voy a tratar de explicárselo en 2 minutos así. Cuando se compra, ¿sí?, hay un precio neto de 100 pesos y hay un IVA del 21%. ¿Sí? $121 es el total. Esta parte de los 21, chicos, es plata que quien recauda, el que me vende a mí, que le vende a la empresa, se da vuelta y lo paga el IVA. ¿Bien? Ahora, la empresa vende. Lo que compró a 100, lo vende a 150. ¿Sí? La ganancia es de 50. ¿Sí? Ahora, el tema es que si vende y cobra el IVA del 21%, fíjense, esta es la ganancia. Vende a 181,50 con el IVA, lo que cobró a 121. O sea, la diferencia es 60,50. 50 es la ganancia y 10,5 es el impuesto, que equivale al 21%. Por eso es que el IVA se llama impuesto al valor agregado. El que compró a 100 y vendió a 150, le agregó un valor de 50 y sobre ese valor de 50 paga un IVA del 21%, o sea, del 10,5. ¿Sí? Es el 21 sobre el valor agregado. ¿Estamos? No una clase de impuesto. ¿Dónde se produce el problema? Hay actividades como la agropecuaria, productores de soja, que sus compras están al 21. ¿Qué compra? Agroquímicos, semillas, fertilizantes, están al 21. Y las ventas están al 10,5. ¿Sí? Entonces, este esquema se transforma. ¿Sí? Ya compra al 21, pero vende al 10,5. ¿Sí? Y si en vez de vender a 150 vende a 130, se le va generando un saldo a favor de IVA que no se recupera nunca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este IVA, después lo van a ver en el impuesto. Acá cuando hay un desbalanceo de las alícuotas, se generan saldos técnicos muy grandes, que no son recuperables. Van a ser recuperables si en algún momento cambian o las alícuotas o los márgenes. Dicho de otra forma, lo tengo que adecuar si este saldo técnico es repetitivo en el tiempo y no se puede utilizar para otra cosa. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían las adecuaciones? Y las veamos. Esto es por la poca recuperabilidad de ciertos activos, ¿no? Por los accionistas, 6.000 en un ejercicio y 8.000 en otro. Por los seguros pagados por adelantado, 4.000 y 4.000.
1.200 en el ejercicio anterior, por lo que acabamos de ver del IVA saldo técnico a favor, 5.000, y hay un ajustecito más chiquitito que lo hago yo directamente, que es los redondeos, ¿sí? Que había en caja y banco de 60 centavos. ¿Sí? Para dejarlo en miles, ¿sí? Para dejarlo todo en miles. Son estos 60 centavos. Reitero, son todos ajustes o adecuaciones extracontables. ¿Bien? Extracontables. ¿Qué me dice el último punto del CEPIDE? Y eso va a ser laburo para ustedes. Que después lo vamos a controlar, ¿no? Siempre lo vamos a controlar, quédense tranquilos, duerman sin frazada. Hay que hacer el estado de situación patrimonial y el estado de resultados ajustados a los fines del análisis. ¿Cómo haría yo si yo fuese ustedes? Pongo en un Excel el X2, el activo y el pasivo, a ver si lo tengo acá más o menos como... Pondría el activo, X2, contable, ¿sí? Ajuste, X2, ajustado o adecuado. Que sea la suma de los dos. ¿Sí? Pongamos acá era accionistas, que era 6.000. El ajuste es negativo los 6.000, que va a quedar en cero. ¿Sí? Y así, todo el activo, todo completito, para poder llegar a controlando que el total del activo te tenga que dar lo que dice acá el contable, ¿no? Así se trabaja en la práctica. Y vamos hasta acá. ¿Sí? Lo mismo con el X1. Y cuando tenemos que hacer el estado de resultado, la misma situación. Poner el estado de resultado contable, los ajustes y el resultado ajustado. No sé si la van a subir a Moodle. Ya voy a preguntar si este año la suben o no. ¿Sí? Bueno, chicos. Profe, ¿me puede hacer ver el Sí. estado de mostrar el estado de evolución del... El mío está simplificado, no está detallado como el que tienen ahí. ¿El que está en la plataforma? El que yo imprimí, sí, el que está en la, o bueno, no sé, sí, el que yo la plataforma no está detallado como el que tiene ahí el estado de evolución del patrimonio neto. Estado de evolución. Sí, Sí. no te lo están pidiendo, pero lo dejo ahí. ¿Sí? Gracias, profe. No, de nada. Volvamos a los ajustes extracontables 8, 9 y 10. Fíjense, son estos asientos de ajustes. Que lo que hacen es, este es un activo que disminuye. Profe, convendría ir trabajando con mayores que no, también, Claro, sí, es que esto... para ir a no errarle a los cálculos. Dame un segundito, dame un segundito. Este es un activo que disminuye. Y este es un patrimonio neto que disminuye. ¿Sí? Lo mismo acá.
Lo que estoy haciendo en los 3 asientos de ajustes es dar de baja un activo que la empresa no va a poder, 8, 9 y 10, sería 9, 10 y 11 entonces. ¿Sí? Estos activos, la empresa no los va a poder recuperar. Por lo menos, yo tengo que hacer como analista digamos, un análisis, digamos, estricto, restringido, precavido, prudente, porque si no las empresas empiezan a inflar sus activos. El riesgo acá es que la empresa se tiente e infle sus activos, ¿sí? Estimando que los va a cobrar, por eso les hablaba de las estimaciones, cuando en definitiva lo que va a terminar cobrando es mucho menos. Entonces yo tengo que hacer un análisis muy restringido, es decir, estos accionistas no sé cuándo me van a pagar, lo tacho. Estos seguros pagados por adelantado es plata que ya se fue, lo tacho. Este iba a saldo técnico a favor, no sé cuándo la empresa lo va a utilizar, lo tacho. ¿Sí? Soy muy, digamos, lo desapruebo. Soy muy estricto, muy, digamos, como te digo, precavido con respecto a la recuperabilidad de esos activos. Te muestro todos los ajustes. Ahí sería. Beatriz Luna, Claudia Luna, ¿es así? Mostrar las notas. ¿Cuáles son las notas? ¿El enunciado no lo tienen el enunciado, chicos? Fíjense Creo que se que refiere a lo que puse al costado, profe, en el Excel, al lado de los ajustes. Bien. Fíjense que la normalidad es mucho mejor, ¿no? Acá no, perdón. A ver, esperen un segundito, por favor. Acá, al costadito, está el número de la nota, ¿no? Va siguiendo lo mismo. Está lo que contra lo que la empresa debió hacer. Y por diferencia, lo que es la adecuación. Lo mismo acá. Lo que la empresa hizo, lo que debió hacer y la adecuación. Acá está de dos formas distintas lo que era la diferencia de cambio. Bien. Acá está, los 17.500 dividido 35 te daba $500. Por 60 pesos, 12.500. La diferencia, ¿no? Acá 25.000, que son los que tenemos ahí, los 25, y ahí los 12.500. ¿Va más o menos queriendo? Sí, profesor, muchas gracias. Bueno, chicos, nos veremos creo que el lunes, perdón. ¿9 no será? ¿Un lunes no es feriado, profe? ¿O una... Ah, no. El lunes, claro, es Hasta el feriado. miércoles no es feriado, creo. Sí, lunes, martes y miércoles feriado. El jueves 16 nos vemos. ¿Ven el calendario ahí? Jueves 16. Los quiero ver a todos en la novena, ¿no? En la procesión, porque si tomamos el feriado hay que ir, ¿no?
Espérenme un segundito. Ahora sí. Bueno, chicos, ¿alguna duda? No, profe. Bueno, nos vemos si Dios quiere entonces jueves 16. Chao, profe, buenas noches. Chao, buenas noches. Que estén bien. Profe, buenas Noches. noches. Hasta luego, profesor. Chao, que estén bien. Recording stopped. Chao, chicos, hasta luego todos. A ver el partido, una cervecita en la heladera y a ver el partido, ¿no? Profe, una consulta antes que se desconecte. Yo ingresé tarde, ¿no van a haber clases teóricas? ¿Todo va a ser en la página que van a subir cosas? Ariana, ¿sos? Sí. ¿Está hablando? Sí. Ariana, le dije a los chicos que le pregunten a la contadora Navas ese tema porque las clases teóricas las da ella. Ah, pero sí va a haber, digamos. Como ayer no hubo No, nada. No lo se sé, sabe. preguntale a Ah, ella. ok. Bueno, gracias. Dale, chao Ariana, chao.